Quiero poner en contexto, ¿cómo describiría usted, dada su profesión, su abordaje en este tema, su expertise, cómo describiría usted la salud mental de todos nosotros los salvadoreños? En primer lugar, de parte de la asociación a la que estoy representando en este momento, que es APSAM, Asociación de Médicos Psiquiatras Salvadoreños por la Salud Mental, pues quiero agradecer la oportunidad que nos brinda de su programa. Segundo, yo creo que para poder hablar de la salud mental del salvadoreño, primero tenemos que enfocarnos en entender cuál es el concepto o una forma somera de lo que es salud mental. Para hablar de salud mental tenemos que hablar de tres componentes. Están dentro del concepto mismo que la OMS tiene para este tema. Lo primero es que la persona tiene que tener capacidad de conciencia de sí mismo. ¿Qué es conciencia de sí mismo? Reconocerme, saber mis capacidades, mis limitaciones, mis fortalezas, mis debilidades. Entonces, esa es conciencia de mí. Una vez que yo soy consciente de mí, el segundo punto es la capacidad de afrontamiento. Capacidad resolutiva sobre las diferentes vicisitudes, problemas que se dan en el día a día, a lo que le llamamos estresores. Desde que nos levantamos los tenemos. Nos levantamos temprano para llegar al trabajo, tenemos que realizar una función, tenemos que cuidar hijos, todo eso genera tensión o estrés. Entonces esa capacidad resolutiva. Y por último, también la capacidad para poder ser personas que generamos a través de una actividad. La gente en el concepto dice trabajo, pero muchas veces entendemos que el trabajo solo es el remunerado. No, es toda actividad que genera un fruto, una producción. Entonces, cuando nosotros servimos a la comunidad, cuando somos capaces de generar algo positivo, esos tres elementos podemos decir que la persona goza de salud mental. ¿Cómo levantar el autoestima? Porque esto, como usted muy bien lo plantea, es eminentemente subjetivo. Pero el individuo está en un entorno que o se adapta o el mismo entorno lo excluye. ¿Cómo afecta, dijéramos, el estrés? ¿Cómo afecta, dijéramos, mi relación en relación a mi autoestima? Aquí hay una cosa que nos puede ayudar para comprender y responder la pregunta. No sé si conocemos lo que es la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow es una, valga la redundancia, una pirámide que está formada por diferentes escalas o gradas que están relacionadas precisamente con las necesidades del ser humano. La primera escala, la primera etapa, son las necesidades de sobrevivencia biológicas. Las básicas son comer, dormir, evacuar, pero están otras que también van ligadas. Después de estas vienen otras que cada vez son más complejas, que están relacionadas con la percepción de seguridad, ejemplo, seguridad alimenticia, seguridad de vivienda, también vienen las relaciones interpersonales, la calidad de las mismas, y así vamos subiendo hasta llegar al ápice de la pirámide, que es la autorrealización. Entonces, si eso lo entrelazamos con el concepto de autoestima, podríamos decir lo siguiente. La autoestima es el concepto que yo tengo de mí mismo, es decir, es cómo me visualizo, que está relacionado con calidad de vida. ¿Dónde empieza la autoestima? Hay muchos teóricos que refieren, inclusive los que defienden la epigenética, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, es que durante el mismo embarazo ya se va generando en el niño o en la niña un estímulos positivos o negativos de acuerdo a la vinculación con madre. Pero también tenemos desde el momento en que nacemos y empezamos a relacionarnos con el medio a través de nuestros progenitores o nuestros cuidadores, vamos reconociendo una serie de señales que de alguna manera nos van formando nuestra personalidad. Un ejemplo, si a mí de pequeño me dicen, tú eres inteligente, eres lindo, eres fuerte, yo me voy creyendo eso y yo me siento Superman y me siento fuerte y me siento listo. Y la cuestión es que voy creciendo y esos preceptos están introyectados en mí, van creciendo conmigo y yo llego a la adultez y digámoslo de una manera, yo me la creo, pero ¿me la creo en qué sentido? Que soy capaz. Soy capaz de resolver, soy capaz de trabajar, soy capaz de superarme, soy capaz de estudiar. En otras palabras, una buena autoestima. ¿Cómo romper el paradigma, doctor? Porque cuando uno le dice, mira, ¿por qué no buscas? ¿Por qué no vas donde un psicólogo? O donde no, si yo no estoy loco. ¿Por qué voy a ir donde un psicólogo a decir si yo sé lo que yo me puedo tomar? ¿Cómo se rompe ese paradigma en nosotros? En primer lugar, rompiendo el paradigma de mente y cuerpo.
Muchas veces se ha establecido y se tiene todavía, inclusive por profesionales de la salud, esa dicotomía, cuando realmente mente y cuerpo es uno solo. Digámoslo de esta manera, esta hipótesis: lo que afecta a mi cuerpo afecta a mi mente y lo que mi mente va a afectar a mi cuerpo. Cuando yo soy capaz de comprender que somos una unidad, no estamos separados, y los problemas que me acontecen en mi pareja de alguna manera van a repercutir en mi sueño, en mi apetito y en mi capacidad para resolver, y se van también a manifestar de alguna manera, llamándose somatizaciones, con de cabeza, como usted lo dijo, colon irritable. Entonces, cuando yo logramos entender eso, nos damos cuenta, como le dije hace un momento, que requerimos de una atención, vuelvo a repetir, no necesariamente con un psiquiatra, pero sí en el campo de mi salud mental. Puede hacer que busque a mi consejero espiritual, a mi pastor, a mi sacerdote. Eso es parte de mi salud mental. Y entendamos bien que los psiquiatras no atendemos locos, atendemos personas que tienen problemas en sus pensamientos, emociones, comportamientos, sueños. Preguntan aquí, doctor, en este tiempo ¿en qué podría estar fallando la sociedad o la familia? Veo muchos jóvenes, no se sienten identificados por su origen de género o no quieren responsabilidades. Eso, por su autoestima o poca educación en casa, o porque simplemente que las cosas han cambiado por la tecnología. ¿En qué podríamos estar fallando como sociedad? Fíjese que este es un fenómeno bien interesante, porque muchas veces las personas mayores se quejan y hasta lo dicen con enojo, la famosa generación de cristal, creo. Pero una vez estábamos hablando con una psicóloga argentina en un simposio de suicidio, y ella nos dijo algo que a mí me abrió un poco el concepto más todavía, y es para que exista una generación de cristal, es decir, para que existan estos niños, significa que tuvimos padres permisivos. O sea, todo está concatenado. Para que nosotros juzguemos a los jóvenes del comportamiento que está ahora, tenemos que ver cómo nosotros como padres realmente criamos a estos hijos. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces, y no estoy diciendo que eso sea el común o el general o un status quo, pero sí explica, muchas veces tenemos padres que pasaron muchas situaciones bien difíciles y no quieren que sus hijos las vivan y quieren que sus hijos tengan lo mejor. Ceden todo. A veces somos muy permisivos. Tenemos que hacer ¿Deben de haber límites? Tenemos que establecer límites. Los padres son la principal alianza dentro del núcleo familiar y son ellos quienes establecen, y nadie más, las formas de control de comportamiento, los límites y cómo se van a establecer precisamente y cómo se van a generar estas maneras en las cuales vamos a buscar. Eso, ¿a qué edad, doctor, puede porque ya estamos hablando de los 3 años, pero es posible, ¿cuál se debería ser la edad ideal para que un niño pueda establecerse un límite a partir de los 5, a partir de los 6 años? No, lo que sucede es esto. Tenemos que comprender, si establecemos que según el estudio, un ejemplo, y eso lo extrapoláramos, pasan 7 horas, de las 24 horas del día, estas 7 horas, lo primero que tendríamos que preguntar, la pregunta que yo me haría es, ¿cuántas horas duerme este niño? Hay otro estudio, este estudio se llama Salud Mental de los Salvadoreños y Factores Asociados, es de FUNPRES, fue del 2021 porque el otro fue del 2022. En ellos establecieron hay dos grandes ideas muy importantes o conclusiones. Más del 40% de la población tienen alto grado de trastorno del afecto, es decir, sufren de depresión, de ansiedad. Y el otro elemento muy importante es que el 60% alteraciones del sueño. ¿Qué está ligado con las alteraciones del sueño? Uno de esos elementos es precisamente el estímulo de las pantallas, porque las pantallas sobreestimulan el cerebro y afectan precisamente que se establezca un ciclo circadiano de forma sana. Le pregunta, son múltiples elementos. Dice una pregunta incómoda para el doctor. ¿Por qué un niño buscaría acabar con su vida? ¿O será que desde que se nace existe un trastorno mental? No, esto sería muy simplista si lo contestáramos de esa manera. Aquí hay muchos factores involucrados. Hay factores tan lamentables como el abuso sexual, que desgraciadamente cuando se trata de niños, casi siempre el abuso sexual es de origen por persona conocida. Siempre, por supuesto, se pueden dar fuera. Pero normalmente su entorno familiar. La mayoría, y lamentablemente, es eso. Entonces, ese es un factor. Otro factor es la violencia intrafamiliar,
que también está muy, como lo dije hace un momento, es muy presente. Hay estudios de la Organización Mundial para la Salud que establece que en países como el nuestro, de renta media o de renta media baja, no me acuerdo cómo es, normalmente los niveles de violencia intrafamiliar andan arriba del 80% en los hogares. Yo inclusive, y eso es a muy título personal, considero que en El Salvador el porcentaje es mayor, por lo que dije, porque la violencia no solo es física. Entonces, todos estos fenómenos, junto con los otros que usted mencionó, como ejemplo la desintegración familiar, familias monoparentales o familias donde no está ninguno de los dos progenitores, va a generar precisamente una situación de gran vulnerabilidad en el niño, de angustia de separación, de desamparo, y muchas veces eso es un factor condicionante para riesgo suicidio. A ver, ¿qué pasa con aquellas personas, presidente, que estaban en mora 2 meses, no pagaron, les cortaron el agua, aplican a esta? Bueno, en este caso la respuesta es muy sencilla. Si en el recibo entregado, independientemente de la cantidad o los ítems que estén ahí, que pueden ser pagos pendientes, puede ser un cargo por incumplimiento, puede ser alguna mora, incluso algunas personas hicieron un arreglo de pago con el decreto que venció el 30 de diciembre del año pasado, todo estaba cubierto siempre y cuando la suma fuese igual o menor a $30. Así que hay personas, porque se han dado esos casos, que han sido muy suertudos porque les salieron, por ejemplo, como decimos en buen salvadoreño, enchachados los pagos correspondientes a los 2 meses anteriores. Pero como la suma de todo es igual o menor a $30, está cubierto. ¿Qué proyectos de inversión tiene en este momento la institución que usted dirige? Y si estas no se ven afectadas por este tipo de subsidios. Sí, la respuesta es no se ven afectadas para nada. En este caso en particular, digamos, el alivio económico para aquellas familias que representan el 95% de la población salvadoreña, que consumen menos de $30, lo que va a representar en términos globales es un monto de aproximadamente casi $4 millones. Vamos a andar cerca de los $3.8 millones, que es lo que en este momento, aquí tenemos un tablero de control que nos muestra, digamos, el avance, y en este caso pues tenemos un monto acumulado de cerca de $3.8 millones. El día de hoy se hizo el cierre de la facturación y por lo tanto nos quedaremos con un valor que rondará esta cantidad que podemos ver acá. Ahí tenemos la gráfica. Así es, se puede ver el avance acá, el avance en el color verde es el avance, digamos, monetario, y lo que podemos observar acá, estos puntitos en el mapa de El Salvador son cada una de las familias que han sido beneficiadas, y por acá hay una gráfica que nos muestra la evolución a lo largo del tiempo, que el día de hoy estamos cerrando el ciclo de facturación. Presidente, ¿qué proyectos de inversión está ejecutando la institución que usted preside para mejorar el servicio de agua, que es una de las demandas insistentes o recurrentes que la población que uno pide? Creo que es el más alguien puede vivir incluso sin luz, pero no sin agua. Así es, la inversión que está haciendo el gobierno del presidente Bukele es una inversión histórica. Estamos hablando que son $100 millones para mejorar el sistema Zona Norte, que abastece desde Mexicanos a Yutuxtepeque, estamos hablando de Santa Tecla, Zaragoza, con beneficio hasta incluso la zona sur de La Libertad. Además de esto, hay $100 millones que se están ejecutando de la mejora de las redes de distribución que transportan el agua que se potabiliza en la planta Torgós. Ahí llevamos $200 millones, pero además hay un avance significativo del 30% en la construcción de una nueva planta potabilizadora ¿En la de Ilopango? En Ilopango, sí, que son ahí $40 millones. Ahí llevamos $240 millones, y además hay unos fondos que en este caso son cerca de $25 millones para temas vinculados. Si hablamos de agua hay que hablar también de saneamiento.
vinculados al saneamiento. Así que esa es la cartera actual de proyectos que están en ejecución. Además de esto, hay proyectos, digamos, de menor envergadura, pero muy importantes, que se están llevando a cabo a través de una cooperación con países del País Vasco, por ejemplo. ¿Y San Salvador, presidente, lleva algún proyecto para mejorar cobertura, mejorar suministro? ¿Hay alguna? De hecho, los proyectos de zona norte impactan San Salvador. El proyecto de la mejora de la red que lleva agua desde la planta potabilizadora Torogós también impacta la zona de San Salvador. Es decir, en conjunto, todos estos proyectos van a beneficiar a los usuarios del área metropolitana de San Salvador, y San Salvador está incluido ahí. 1.5 millones. Habitantes de Zaragoza, San José Villanueva, La Libertad, que reciben un día sí y un día no agua. En este caso es muy importante destacar lo siguiente. Nos dimos cuenta, y agradecemos siempre que sigan haciendo sus reportes a través de las redes sociales, sigan haciendo sus reportes a través del call center, el 915, nos dimos cuenta que ese servicio programado, que es el mismo que se había ejecutado durante muchos meses en el pasado, comenzó a, digamos, desequilibrarse, porque con esta cantidad de fallas en los sistemas se dio digamos, convergieron varios factores. Por un lado, el pozo de Ayagualo comenzó a reportar una serie de situaciones donde no estaba rindiendo la cantidad de agua que podía rendir, y que ciertamente le inyecta cierto volumen de agua al sector de San José Villanueva y Zaragoza. Pero además se dio la mala coincidencia de que se rompieron dos tuberías, una principal, y esto hizo que, por ejemplo, las personas que tenían programado su ciclo de que le llegaba el agua, como se estaba haciendo la reparación, se les pasó el tren, digamos, el tren de agua. Se les pasó el periodo en el cual se tenía que proveer agua, y esto, lo que nosotros hicimos fue, bueno, identificar una oportunidad, hicimos un bypass, se hizo mejoras al pozo, y además se comenzó a hacer maniobras para regular el sector. Esto nos ha llevado a que, como producto de estos ajustes, las personas, tanto de Zaragoza como de San José Villanueva, paulatinamente pasarán a tener 50% más de agua durante, digamos 50% más en cuanto a la continuidad del servicio.